Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana. El presidente Gabriel Boric se refirió a su primera cuenta pública y señaló que la ceremonia será un espacio de convergencia. Claro, esto se va a realizar ya la próxima semana, el 1 de junio. Recordemos que ya hace varios años que se cambió la fecha, regularmente era el 21 de mayo, ahora es el 1 de junio y por supuesto que va a marcar un hito porque será su primera cuenta pública. En el oficialismo y en la oposición coincidieron en que los temas prioritarios son seguridad y la situación económica, especialmente el aumento de la inflación. Ayer en el comité político desarrollado en el Palacio de la Moneda el debate por la idea de efectuar vía decreto, mediante delegación de sus capacidades legislativas al presidente, decreto con fuerza de ley. Las adecuaciones constitucionales en el caso de que gane el apruebo, se tomó la cita. María José de la Barra, muy buenos días. Hola, María José. Hola, muy buenos días. Como ustedes comentaban, el próximo miércoles 1 de junio a las 11 de la mañana en el Salón de Honor del Congreso Nacional, el presidente Gabriel Boric realizará su primera cuenta pública. El mensaje se entregará en medio de un complejo escenario económico, con una inflación que hemos visto que crece sostenidamente, también con una percepción de inseguridad que va aumentando con el paso del tiempo, en medio de la culminación del proceso constituyente que también coincide con la elaboración de las grandes reformas que son la base de la actual administración. Ayer, en el acto de promulgación de la ley de reajuste de salario mínimo, el mandatario, el presidente Gabriel Boric, adelantó parte de los objetivos de su primer mensaje presidencial e hizo pública la invitación a los gremios de pequeños, medianos y grandes empresarios, quienes se quedaron fuera del cambio de mando por temas de aforo. El 1 de junio vamos a dar nuestra primera cuenta pública y marcar el rumbo desde hacia dónde estamos yendo como gobierno. Pero hoy día quiero decirle al presidente de la CPC que están invitados este 1 de junio porque nos interesa de que estos espacios sean de convergencia. Tenemos una fractura social en Chile importante y que la vamos a enfrentar con más dignidad para los habitantes de nuestra patria. ¿Cuáles son los temas que relevará o debiese destacar el jefe de Estado en la ceremonia? Para el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, el mandatario debe enfocarse en los 3 temas que, a su parecer, son los que más le importan a la ciudadanía. Más que lo que le pida Guillermo Tellier o que le pida la oposición, háblele a los chilenos, hábleles de orden público, hábleles de el encarecimiento de sus vidas, hábleles de la vacunación y la pandemia, y si le queda entusiasmo, ojalá no tiren la reforma previsional para agosto. Entendemos que esto es un tema que les va a generar un problema, pero pretender dilatar el trabajo de los pensionados hasta agosto me parece que es, francamente, no entender la urgencia que este tema tiene. Coincidió con Chalper el jefe de bancada del Partido Liberal, el diputado Vlado Mirosevic, quien sostuvo que, por cierto, la ciudadanía espera respuestas en materia de contingencia. Sin embargo, a su parecer, algo clave es que el mandatario haga énfasis en las reformas que el gobierno comprometió. Lamentablemente la contingencia se ha ido comiendo la propia agenda del gobierno. Hay que hacerse cargo de eso, hay que reaccionar. Pero el 1 de junio es la oportunidad para trazar la ruta de este año, que vienen 2 reformas importantes, tributaria y de pensiones. Esperamos que los anuncios vengan en esa línea, en esa dirección, porque son las promesas que el presidente le hizo a la mayoría de Chile, esos cambios más estructurales. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al avance de estas iniciativas, de las grandes reformas que está implementando el gobierno. Afirmó que, por ejemplo, la reforma previsional sigue con sus diálogos sociales y sostuvo que las conversaciones de la reforma tributaria están por culminar. Pero como ustedes comentaban al inicio, uno de los temas que se tomó la cita del Comité Político Ampliado, la cual se realizó de manera acotada por la promulgación de la ley de salario mínimo, fue la propuesta del contralor Jorge Bermúdez, quien propuso que el presidente, por ejemplo, dicte decretos con fuerza de ley adecuatorios para adecuaciones constitucionales y las transiciones que se podrían generar en caso de aprobarse el texto constitucional que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. Al respecto, la ministra Vallejo defendió la propuesta, pero solo en algunos casos. En normas que son acotadas, que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de bases de administración del Estado para dar continuidad a los servicios, se evalúen, ¿cierto?, los decretos fuerza de ley que son distintos a los decretos ley. El derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, todo eso van a requerir reformas que pasan por el Congreso y se tienen que legislar sí o sí. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, dijo que, por cierto, el debate sobre las normas transitorias y este tema de los decretos ley fue uno de los temas que más se abordó en la instancia del Comité Político Ampliado. Sin embargo, aseguró que en lo personal él no está de acuerdo en el tema de gobernar por decreto. Pero nadie ha dicho que tienen que gobernar este gobierno por decreto, nadie le ha dado esa potestad. ¿Usted no estaría de acuerdo? No, porque no es eso, no estoy de acuerdo. Y si le van a preguntar a un parlamentario imposible que esté de acuerdo con eso.
Otro de los temas que ayer abordó el gobierno y el oficialismo, por cierto, fue que el presidente Gabriel Boric fue elegido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de este 2022. Según la publicación se lee: la victoria del ex líder estudiantil marcó un cambio de dirección para la economía de Chile y posiblemente del mundo. Y después se puede leer: el enfoque de Boric combina la responsabilidad fiscal con una economía más competitiva, mejores protecciones sociales, igualdad e inclusión social. El mandatario está haciendo de Chile nuevamente el laboratorio social, económico y político del mundo. Tomás, Catherine. Varias cosas. Mira, lo primero es el tema de los decretos. ¿Por qué? Porque existe algún temor de que las leyes complementarias de la Constitución demoren en dictarse y por lo tanto la Constitución tenga un aterrizaje extremadamente lento si es que es aprobada obviamente el 4 de septiembre. Entonces, ¿qué se dice por parte del gobierno? Que le den un plazo al Congreso para dictar estas leyes y si no se dictan, bueno, que haya una voluntad por parte del Poder Legislativo para delegar sus funciones legislativas en el presidente de la República. Esto tiene varios problemas. ¿Por qué? Porque resulta que no se puede obligar a delegar funciones. No se puede obligar a delegar competencia. Entonces hay todo un problema institucional. Ya el problema es que el Poder Ejecutivo se transforma en legislador, porque la división de poderes desaparece. Y la división de poderes consubstancial al régimen democrático. Consubstancial. Sin separación de poderes hay otra cosa. Usted podrá decir un régimen autoritario, pero régimen democrático no hay. Entonces, aquí hay una vulneración al régimen democrático de todas maneras. Pero tampoco se podría obligar a alguien a desprenderse de sus facultades después de un plazo determinado. Podría haber otros incentivos, podría haber otras sanciones, pero no esa. Entonces hay toda una discusión que no solamente es una discusión formal, no es una discusión en términos de acelerar el aterrizaje de la Constitución, sino que también muy de fondo en cuanto a los derechos y deberes que tienen que existir entre los distintos órganos del Estado y sus respectivos controles y contrapesos. Es toda una discusión de fondo que está en estos momentos desarrollándose. Y lo otro es que podría ocurrir que haya delegación de facultades no solamente con respecto a esas leyes, sino cuestiones mucho más operativas para que la Constitución comience a funcionar. Es una discusión que está desatada y recordemos que esto comenzó con palabras del Contralor Jorge Bermúdez, pero también con Giorgio Jackson, que ha insistido muchísimo y esto lo hizo en Antofagasta ante la convención, especialmente ante la Comisión de Normas Transitorias, donde expuso toda esta tesis y esta teoría. Hasta el momento el presidente de la República no ha hablado sobre esto, Gabriel Boric, y sería bueno que explicara y dijera porque esto es un tema esencial en el devenir de la nueva Constitución, si es que se aprueba, insisto, y de la República, obviamente. Exacto, el ministro Giorgio Jackson lo que dijo es que se podría dar una segunda opción, que sería que el mandatario pudiese legislar temas más importantes en caso de que el Congreso no cumpliera con los plazos pertinentes, en este caso que solo es lo que dijo el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson. Pero al igual que otros temas como por ejemplo el estado intermedio, entre otros, esta sería una nueva arista que generaría demasiados problemas al interior del oficialismo, ya que como escuchábamos al presidente del Partido Comunista y también a otros representantes de las dos coaliciones oficialistas, esto no generaría consenso, por lo mismo que tú señalabas, Tomás, porque implica inmiscuirse en facultades que quizás no son del Ejecutivo. Y por cierto, bueno, lo que decía la ministra Vallejo es que efectivamente serían temas acotados, como por ejemplo permitir la continuidad de los servicios, pero exacto, el presidente no se ha referido respecto a este tema, ya van varios ministros que han hablado respecto a la situación, pero no genera consenso en el oficialismo, por ende es un nuevo problema para el gobierno. De hecho, hay quienes solicitan que se entregue, si es que se plantea seguir con la discusión, ¿no? Que se entregue una suerte de manual o de numeración, más bien de cuáles serían efectivamente los temas en los que eventualmente se recurriría a los DFL para ceñirse solamente a esos temas. Entiendo yo como parte de la negociación si es que hay apertura al diálogo. Exacto. Exacto, el gobierno está en este momento en las conversaciones, está buscando la apertura al diálogo, está buscando también conversar con los distintas bancadas oficialistas. Dijeron que ayer hablaron de las normas transitorias, como yo les comentaba, fue un comité político ampliado que se redujo, fue más corto de lo normal, más acotado por el tema de la promulgación del reajuste del salario mínimo.
Pero como la semana pasada el tema fue la seguridad, este tema sí se tomó la cita de ayer. Ahora, lo que no se entiende es que si se aprueba el nuevo texto constitucional, las grandes facultades legislativas están en la Cámara de Diputados. La Cámara de las Regiones tiene facultades legislativas acotadas. Y además, la Cámara de Diputados puede insistir con relativa facilidad, si es que hay un desacuerdo en algunas materias. Y en la Cámara de Diputados siempre ha ganado los sectores, desde el retorno a la democracia, siempre ha ganado la izquierda o la centroizquierda, etcétera, pero no la derecha. La derecha nunca ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la aprehensión entonces? Tiempo puede ser. Sí, pero si hay mayoría. No, pero ¿cuánto se demora en instalar finalmente esa Cámara? Podría ser, pensando que son 4 años de gobierno. Pero ¿cuál es entonces el itinerario constitucional para instalar la Cámara y dictar las leyes? Porque desde el punto de vista de la Cámara, yo diría que la mayoría la tiene. Sería, claro, relativamente fácil. Fácil. Entonces, ¿cuál es la aprehensión? Se habló de eso, ¿no? ¿Es la instalación de la nueva Cámara? ¿Eso es? Aparte, y por lo tanto la desconfianza sobre la actual Cámara. Aparte que también se está debatiendo, la centroderecha, la oposición se abrió a la posibilidad de reducir los quórum de 2/3 quizás a una mayoría simple respecto al tema de las reformas constitucionales. Por ende se abre una nueva arista y se permitiría también poder avanzar en las discusiones, en los diálogos y también en las deliberaciones de manera más rápida. Efectivamente el gobierno lo que apunta es a temas de plazos, es a temas de que efectivamente sea una transición de la constitución actual a, en caso que se apruebe, por cierto, la nueva constitución, avanzar de manera tranquila, avanzar de manera que sea todo... Que todo se dé con normalidad y que no haya retrasos importantes. Pero claro, eso es una percepción del Ejecutivo con la cual efectivamente no coinciden los partidos oficialistas, o al menos no todos los partidos oficialistas y tampoco en la oposición. Muchas gracias. Gracias, María José. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Chao, María José, hasta pronto. En relación a esto que se ha establecido como una suerte de tercera vía en caso de que triunfa el rechazo el próximo 4 de septiembre, en donde ya hay un coro de voces que dice que el proceso de todas formas tiene que seguir, independiente del resultado, y en el caso del rechazo está claro que la Constitución vigente tiene que ser modificada. Está esta discusión no respecto de un tercer escenario. Ayer parlamentarios de Chile Vamos reiteraron su llamado al gobierno a evaluar una alternativa para cambiar la Constitución en caso de que el 4 de septiembre gane el rechazo. En La Moneda desecharon esta opción e insistieron que el plebiscito de salida es el único camino para reemplazar o mantener la actual Carta Fundamental, mientras que convencionales señalaron que la propuesta de la derecha es irresponsable. ¿Qué ha pasado acá? Que dicen, bueno, algunos dicen, la Constitución actual hay que cambiarla de todas maneras porque hubo un plebiscito donde el 78% de las personas decía que hay que cambiar la actual Constitución. Pero ¿qué pasa entre ese plebiscito y un rechazo al nuevo texto? Porque las dos cosas tienen que conjugar, no tienen que armonizarse. Entonces dicen, ante un eventual rechazo, pero ante el otro resultado del plebiscito tendría que haber una tercera vía. Eso es lo que se está explorando. En el gobierno han dicho que no se pueden cambiar las reglas del juego. ¿Cuáles reglas del juego? Bueno, las que se adoptaron cuando se inició el tránsito constitucional. Ahora, yo quiero decir algo, las reglas se cambiaron. Por ejemplo, pongo 2 ejemplos de por qué se cambiaron las reglas. No digo que estoy a favor ni en contra, simplemente las reglas se cambiaron. Se cambió con respecto a los escaños reservados, que eso no estaba en el acuerdo original, y se cambió respecto a los independientes que pudieran armar listas. Y eso alteró profundamente el sistema de elección de la convención, digamos lista del pueblo y otros. Por lo tanto, decir que eso fue un acuerdo que no se cambió no es verdad, se cambió el acuerdo. Ahora, que no se quiera cambiar nuevamente, eso es otra cosa, pero alterar las reglas del juego, las reglas del juego se alteraron. Claro, eso es porque lo que se destaca en esta ya ocasión final, ¿no?, del proceso constitucional es que la papeleta del 4 de septiembre va a tener solo 2 alternativas, porque mucho se habla respecto de una eventual tercera alternativa, pero para hacer eso, en este minuto no se puede. No, apruebo o rechazo el 4 de septiembre, pero para hacer eso tendría que haber una modificación constitucional. Ahora,
El presidente Boric en algún momento dijo que estaba evaluando un montón de alternativas. Claro, porque él decía que era parte de gobernar, estar abierto a todas las opciones y que él veía que efectivamente las encuestas mostraban que había personas que estaban pasando de su opción inicial de aprobar a eventualmente rechazar por todo lo que había pasado en el trabajo pero nadie lo constitucional. puso irresponsable por estar analizando eso. No, porque es el presidente, supongo. Bueno, ahora hay un portazo a esa opción, hay una defensa de que lo que hay es lo que hay. El 4 de septiembre, un voto con dos opciones, apruebo o rechazo. Vamos a escuchar el informe de Agustín Morel. Las mesas directivas de la UDI y Renovación Nacional volvieron a insistir en la necesidad de explorar una alternativa para modificar la Constitución en caso de que la propuesta de nueva Carta Fundamental sea rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre. El viernes pasado, los presidentes de Chile Vamos enviaron una carta al presidente Gabriel Boric donde llamaron a considerar la idea de que pueda ganar el rechazo, lo que, según la derecha, no debería cerrar el proceso constituyente. El presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que el Ejecutivo debe dar garantías para mantener abierta la discusión constituyente, mientras que su símil de RN, Francisco Chaguán, afirmó que se debe convocar a un acuerdo nacional para definir una tercera vía. Para nosotros es muy importante entregar la garantía de que el proceso constituyente sigue, no se agota en lo que ocurra el 4 de septiembre. Queremos que sea el propio Ejecutivo, la propia moneda, la que encabece un acuerdo nacional en caso que gane el rechazo. El rechazo no termina el proceso constituyente. La propuesta no consiguió el respaldo del Ejecutivo. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue tajante al señalar que el plebiscito de salida es la única opción para reemplazar la Constitución elaborada en la dictadura cívico-militar. Además, acusó a quienes plantean una tercera vía de mentirle a la ciudadanía y generar incertidumbre. El camino que ha trazado soberanamente nuestro país es un plebiscito que abre un proceso constituyente y que se cierra este año con el plebiscito de salida con la opción apruebo o rechazo. Ese es el camino trazado, no hay más camino, no hay más opciones quien trate de generar mayores incerteza o especulaciones sobre otros procesos que no existen, están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre. En la convención también hubo críticas. La constituyente de Movimientos Sociales, Elisa Justinianovich, calificó como irresponsable la propuesta de Chile Vamos, mientras que Marcos Barraza, del Partido Comunista, señaló que esta idea está fuera de reglamento. Estar cambiando las reglas de funcionamiento, proponiendo otras salidas, me parece totalmente irresponsable en el contexto país que estamos. Y lo que está buscando es torcer esta definición, instalando posibilidades que no están dentro de las reglas del juego. Otra propuesta que plantearon desde la derecha fue reducir los quórum de 2/3 en el Congreso para agilizar las discusiones parlamentarias y responder a ciertas urgencias, lo cual fue criticado por el oficialismo, donde señalaron que esta es una idea que llega tarde. Ayer, ante los presidentes de los partidos del Comité Político Ampliado, la ministra vocero de Gobierno, Camila Vallejo, presentó el plan comunicacional del Ejecutivo, del Gobierno, de cara al plebiscito constitucional de salida del próximo 4 de septiembre. El gobierno ya había transparentado con los partidos sus límites respecto a que no puede defender una postura frente al referendo, pese a que ha defendido las resoluciones de la convención, pero se comprometió a llevar adelante una propaganda informativa, mientras los partidos de gobierno serán los encargados de desplegarse a favor de la nueva constitución. Así, en la reunión de todos los lunes con el oficialismo, la ministra Vallejo comunicó el cronograma de la campaña, que constaría de 3 fases, según comentan quienes conocieron ese plan. La primera fase sería lanzada este fin de semana, que es el Día del Patrimonio Cultural, y se celebra en 2 jornadas, el 28 y el 29 de mayo. La idea, dicen, y se transmitió, es que en esta etapa se destaque la nueva constitución como un patrimonio inmaterial. Después iniciaría una segunda fase, planeada para julio, enfocada en difundir y explicar los contenidos que están y no están en la nueva Carta Fundamental. Y la tercera fase, a desarrollarse ya en el mes de agosto, haría un llamado a votar y participar del proceso. La ministra Vallejo indicó que tienen el deber de informar, y en eso estamos trabajando para una campaña de voto informado, justamente para que las opciones del apruebo y el rechazo puedan contar con toda la información sobre la propuesta de nueva constitución, sobre sus contenidos, sobre lo que cambia o no cambia en esta propuesta constitucional, y eso para poder además llegar a todos los rincones del país a través de distintas plataformas. Esta campaña coincidirá en paralelo con la franja televisiva que contempla este proceso eleccionario de el apruebo o rechazo, que se va a llevar a cabo entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre, según comunicó el Consejo Nacional de Televisión. Radiograma, el informativo más completo del país. 8 de la mañana, 15 minutos.
A propósito de política, continúa reforzándose el Ministerio del Interior después de tantos problemas que ha tenido la titular Isquia Siches. Ayer aterrizó su nueva jefa de gabinete, una persona con mucha experiencia política, que forma parte del bacheletismo más puro, Analía Uriarte. Uno a uno saludó ayer por la mañana Analía Uriarte a los presidentes de los partidos del oficialismo, la nueva mujer fuerte del Ministerio del Interior, quien asumió como jefa de gabinete de Isquia Siches, lo hizo luego de incorporarse al tradicional Comité Político Ampliado de la Moneda, donde debutó en el cargo. Ella, militante del Partido Socialista, por cierto, arribó a la cartera después de la reestructuración de equipos a la que se vio obligada la titular de Interior después de las crisis que ha enfrentado desde que asumió su cargo. De acuerdo con asistentes, en la cita con los dirigentes oficialistas, la ex jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet se presentó, recibió el saludo de varios de ellos, quienes le desearon éxito y suerte en su gestión. El diario La Tercera dice que el primer día de Uriarte en el Palacio no pasó desapercibido y su presencia se tornó protagónica. La otrora jefe de gabinete de Bachelet, quien arribó ayer a la Moneda pasada a las 7:30, estuvo todo el tiempo acompañando a la titular de Interior e incluso se sentó a su lado derecho durante el Comité Político Ampliado. De hecho, las fotografías que se difundieron de ese evento la mostraban ahí, al lado derecho de la ministra. No solo estuvo en el encuentro con los partidos oficialistas o en este comité político, sino que también en la tradicional reunión que tiene el presidente Gabriel Boric con los ministros del comité político. Su debut, de hecho, quedó registrado, como les decía, en estas fotos oficiales que se difundió de parte de Presidencia en la cita entre el presidente y los secretarios de Estado. La participación de Uriarte en ambas instancias, en todo caso, era algo que también hacía su antecesor Roberto Estay, médico y mano derecha de Siches durante su presidencia en el Colegio Médico, cuya presencia en la instancia de igual manera había levantado suspicacias en Palacio. Sin embargo, la llegada de la socialista concentró la atención, entre otras cosas, porque refleja la creciente influencia del denominado bacheletismo en el gobierno de Boric y representa la apuesta del Ejecutivo para fortalecer a la titular del Interior en su trabajo como jefa de gabinete y en la relación con las colectividades oficialistas. La ministra Siches, durante su instalación, había sido cuestionada por conformar su gabinete en base a confianzas personales, porque sumó, por ejemplo, al propio Estay, quien de todas formas va a seguir formando parte de sus equipos en el Ministerio del Interior, y ayer, eso sí, dicen que se despidió del grupo de WhatsApp que compartían con la secretaria de Estado. Estimados, hoy dejo mi función de jefe de gabinete. Les agradezco enormemente todo lo compartido. Mis mejores deseos en las pegas que vienen y la responsabilidad de hacer avanzar el programa de gobierno. Comparto el número de la nueva jefa para que puedan integrarla a este espacio. Un abrazo fraterno, escribió Stay poco antes de salirse del chat. Y colaboración y trabajo en equipo fueron palabras que se transmitieron desde las dos coaliciones de gobierno a Analía Uriarte, pese a que la confirmación de su llegada a Palacio generó incomodidad en sectores de su propio partido, que es el Partido Socialista. Ahí resintieron que el Ejecutivo optara por figuras de la disidencia a la directiva actual que subroga Andrés Santander. Ayer, durante la cita con los partidos, a Uriarte se le vio tomar apunte de los comentarios de los timoneles sobre los dos temas que se tomaron a la discusión: el estado de excepción en la Araucanía y la polémica por el respaldo del gobierno a la idea propuesta por el Contralor Jorge Bermúdez de hacer adecuaciones vía decreto con fuerza de ley a algunas de las normas constitucionales que eventualmente se aprueben en el plebiscito del 4 de septiembre. Estas fuentes también dicen que la jurista no habría intervenido durante el debate, que solo se limitó a aportar un dato al ministro Giorgio Jackson cuando él estaba dando explicaciones a la coalición por los límites de las adecuaciones vía decreto que podría impulsar el Ejecutivo. La abogada vuelve a Palacio con varias polémicas sobre sus hombros tras el segundo mandato de Bachelet. La última semana de Uriarte como jefa de gabinete en marzo de 2018 fue una de las más difíciles. El principal conflicto fue el fallido cierre del penal de Punta Peuco, ¿se acuerdan? Al que se opuso el ministro de Justicia en ese minuto, que era Jaime Campos. En la oportunidad, ella hizo gestiones infructuosas a nombre de la presidenta Bachelet para tratar de convencerlo. Él fundamentó su negativa en que una medida a horas del cambio de mando no tendría sentido, a pesar de que el ministerio hacía meses que venía proponiendo alternativas. El epílogo del gobierno de Bachelet fue salpicado por otra polémica que involucraba nuevamente a Campos y a Uriarte, Analía, por presuntas presiones que habría hecho la jefa de gabinete para que se nombrara el exfiscal del caso Cabal, Luis Toledo, como notario en San Fernando. De hecho, el mismo Campos reconoció en una entrevista: recibí instrucciones superiores que me decían que tenía que designar al señor Toledo. Frente a este otro episodio, los diputados de la UDI pidieron la intervención de la Contraloría. Y otro tema que marcó el paso de Uriarte como principal asesora de Bachelet fue su relación con el entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, entre mayo de 2015 y junio de 2016. El 29 de diciembre de 2015, la entonces presidenta viajó a la Araucanía en una visita organizada por Analía Uriarte.
Sin embargo, la abogada le informó a Burgos la misma mañana del viaje, lo que provocó que él presentara su renuncia. Si bien la dimisión no fue aceptada por Bachelet, prolongó la tensión entre el gabinete presidencial y el otrora secretario